Estimados estudiantes, vamos a trabajar esta semana conociendo y aplicando las propiedades de los límites. Vamos a trabajar haciendo cálculo analítico, es decir, reemplazando el número en la función para evaluar el límite en el punto y conociendo y haciendo cálculos con las propiedades. Hasta ahora nosotros hemos calculado el límite netamente desde el punto de vista conceptual. Esta semana ya lo vamos a trabajar de manera más analítica y, como les decía, utilizando algunas propiedades. Para ello, conozcamos primero algunas de ellas. Tenemos tres propiedades que son las propiedades esenciales o básicas o los teoremas básicos del límite. La primera dice que si calculamos el límite de una constante, ya el resultado va a ser la misma constante. La segunda dice que si calculamos el límite cuando x tiende a c de x, es decir, nuestra función sería aquí x, ¿cierto? Nuestro límite va a ser c, es decir, estamos reemplazando el c en la función. Y la tercera propiedad fundamental dice que cuando calculamos el límite de x elevado a n, cuando x tiende a c, el resultado será c elevado a n. Ya, porque aquí nuestra función sería f de x igual a x elevado a n. Y acá nuestra función sería f de x igual a b, o sea, es una constante. Con esas tres propiedades, trabajemos ahora en evaluar estos límites. Ya, la primera, el límite cuando x tiende a 2 de 3. Y nuestra propiedad dice que nos da el mismo 3. Luego, la segunda dice el límite cuando x tiende a menos 4 de x, es decir, reemplazamos en el x el menos 4. Y la tercera propiedad dice que calculemos el límite de x cuadrado cuando x tiende a 2, y esto sería decir 2 elevado a 2, por lo tanto el límite sería 4. Hay algunas otras propiedades, ya como son, por ejemplo, múltiplo escalar, que se llama que es multiplicar una función por un número cualquiera. Ya eso se le llama un escalar. Y nos dan arriba el límite de una función f de x y el límite de una función g de x. El límite de f de x es L, el límite de g de x es K, son límites que ya están calculados. Y las propiedades nos dicen la primera que si queremos calcular el límite de una función que está multiplicada por el número, va a ser lo mismo que multiplicar ese número por el límite que conocemos o que podemos calcular. La segunda propiedad, referente a la suma o diferencia, dice que podemos calcular el límite, ¿cierto?, de la suma de dos funciones sumando los límites. La tercera propiedad, que es del producto, ya nos dice que podemos calcular el límite de un producto de dos funciones multiplicando los límites de cada una de ellas. Lo mismo con el cociente, ¿cierto?, donde dividimos los límites. Y la quinta propiedad, que es de la potencia, ¿cierto?, que sería lo mismo que elevar el límite al exponente de la función. Con eso vamos a trabajar ahora algunos ejemplos. El primer ejemplo dice calcule el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 3. Lo vamos a hacer de dos maneras. Lo vamos a hacer aplicando la propiedad y lo vamos a hacer haciendo el cálculo directo. Si nosotros aplicamos las propiedades, esto nos quedaría, tenemos el límite de una suma y podríamos decir entonces que lo podemos separar como el límite cuando x tiende a 2 de 4x cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de 3, ¿cierto? Acá tenemos un múltiplo por escalar y eso es 4 veces, podemos multiplicar por 4, el límite, ¿cierto?, cuando x tiende a 2 de x cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de 3. Si nosotros aplicamos acá las propiedades fundamentales, ¿cierto?, el límite de x cuadrado cuando x tiende a 2 sería 2 al cuadrado y eso está multiplicado por 4. Más el límite de una constante es la misma constante, por lo tanto esto sería 4 por 4 más 3. Eso es 16 más 3 y sería 19. ¿Qué pasaría si nosotros aplicamos cálculo directo? Esto nos quedaría, si evaluamos de manera directa por el 2, 4 por 2 elevado a 2 más 3, esto es 4 por 4 más 3, esto es 16 más 3 y esto sería 19. En este segundo ejemplo tenemos
¿cierto? El límite de una suma de nuevo y multiplicaciones por escalar. Por lo tanto, vamos a aplicar las propiedades y vamos a calcular de dos maneras diferentes. Vamos a ver cómo nos queda. Si aplicamos las propiedades, tenemos el límite de una suma, por lo tanto podemos calcular el límite por separado de 3x cuadrado más el límite cuando x tiende a 1 de 4x más el límite cuando x tiende a 1 de 5, buscando siempre llegar a las propiedades fundamentales. Acá la multiplicación por escalar nos dice que eso es 3 veces por el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado, más 4 veces el límite cuando x tiende a 1 de x más el límite cuando x tiende a 1 de 5, ¿cierto? Tenemos el límite de x cuadrado, y eso sería 1 al cuadrado por el escalar 3, más 4 por el límite de x cuando x tiende a 1 sería 1, más el límite cuando x tiende a 1 de 5, que sería 5, porque es el límite de una constante. Eso es 3 más 4 más 5, ¿cierto? Y eso sería 12. ¿Qué ocurre si nosotros hacemos cálculo directo y hacemos reemplazo ya para evaluar qué ocurre con esa función en ese punto específico? Podemos hacerlo dado que no se indetermina, y eso sería 3 por 1 al cuadrado más 4 por 1 más 5, ¿cierto? Y eso es 3 más 4 más 5 y eso es 12, ¿ya? O sea, llegamos exactamente al mismo resultado. Veamos el otro ejemplo. Acá, ¿cierto? Tenemos un cociente, ¿cierto? Y la propiedad del cociente nos dice que podemos calcular eso como el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 2, dividido, ¿cierto?, en el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, ¿verdad? Nosotros podemos hacer división de estos límites. Y eso implica que arriba vamos a tener el límite de x cuadrado cuando x tiende a 1 más el límite cuando x tiende a 1 de x más el límite cuando x tiende a 1 de 2. Estoy aplicando la propiedad de la suma. Y eso dividido en el límite cuando x tiende a 1 de x más el límite cuando x tiende a 1 de 1, ¿cierto? Aplicamos ahora las propiedades fundamentales. El límite de x cuadrado cuando x tiende a 1 va a ser 1 al cuadrado, ¿cierto? Que es 1 en el resultado del límite cuando x tiende a 1 de x, que sería 1, y el límite cuando x tiende a 1 de 2, que se mantiene el 2, dividido en el límite cuando x tiende a 1 de x, que nos da 1, y el límite de 1, que también sería 1. Y eso va a ser 4 dividido en 2, y eso es 2. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos el reemplazo directo? Y eso sería, primero tenemos que fijarnos si se indetermina la expresión en el 1, no hay ningún problema, ¿cierto? Sería 1 al cuadrado más 1 más 2 dividido en 1 más 1. Eso es 4 dividido en 2 y eso es 2. Nos dio exactamente el mismo resultado. Y tenemos un último ejemplo. Cuando el exponente es una raíz, nosotros lo podemos escribir como exponente fraccionario. Por lo tanto, esto va a ser el límite cuando x tiende a 2. Lo podemos escribir como 5x más 6 y eso elevado a 1/2, ¿cierto? Nosotros podemos decir que todo eso es, ¿cierto?, elevado a 1/2 y podemos separar el límite como el límite de la suma de 5x más el límite cuando x tiende a 2 de 6, ¿cierto? Y eso va a ser 5 por el límite cuando x tiende a 2 de x más el límite cuando x tiende a 2 de 6. Y todo eso elevado a 1/2. Y esto, ¿cierto?, va a ser 5 por el límite cuando x tiende a 2 de x, que sería 2, más el límite cuando x tiende a 2 de 6, que se mantiene el 6. Todo eso elevado a 1/2 y eso nos da 10 más 6 elevado a 1/2, es decir, 16 elevado a 1/2, es decir, 16 en raíz cuadrada.
y eso es 4. ¿Qué pasará si nosotros hacemos el cálculo directo? ¿Cierto? Nos quedaría la raíz de 5 por 2 más 6, o sea, la raíz cuadrada de 16, y eso es 4. Ese es nuestro trabajo por esta semana, aplicar las propiedades y hacer cálculos directos con límites. A la semana siguiente ya vamos a estar conociendo algunas estrategias de racionalización o ver cómo calculamos límites cuando se nos indetermine el denominador momento de reemplazar. Pero eso en la semana siguiente. Por ahora, como les digo, hacer cálculo analítico directo o ir aplicando las propiedades de los límites, y nos vemos en la clase de la semana para aclarar dudas y revisamos de nuevo estos conceptos. Hasta pronto entonces.